Ya estamos grabando. Entonces, bueno, bienvenidos a esta sesión del curso de Introducción a Machine Learning, que va a estar a cargo del máster Juan Diego Chang, quien es egresado de la licenciatura en Física de la Universidad del Valle de Guatemala y que luego realizó estudios de maestría en la Universidad de Cergy, nunca he sabido decir ese otro nombre, Sí, Pontoise, está bien. en Francia, en, centrándose en estudios de física matemática en sistemas integrables. Actualmente trabaja como profesor en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde imprime distintos, perdón, donde enseña distintos cursos y también participa en proyectos de investigación como funcionales de energía de solitones topológicos, modelos epidemiológicos, también en correlaciones y entrelazamiento cuántico y en modelos de mecánica estadística aplicados a problemas sociales. Entonces, gracias Juan Diego, te dejo para que continúes. Gracias. Y bueno, la dinámica, quiero primero que en un curso tan corto, ¿verdad? De 2 horas, no da tiempo de realmente hablar o aprender realmente Machine Learning. Entonces, pues, eh, yo lo que creo que es eh, lo que creo que es más conveniente es, pues, tratar de ver algunas o cuál es la idea general de Machine Learning y ver unos cuantos, unos cuantos métodos de los que se utilizan ahí y más que aprender a hacerlos o implementarlos, aprender cuál es la idea y qué es lo que podemos aprender de ellos para luego, si hay alguno que les interese implementar, pues ya, ya podamos ver que ya puedan ustedes elegir. Entonces, no sé si ven la pantalla aquí Está en blanco. ¿está en blanco? Perfecto. Sí, bueno. Ok. Entonces, pues va a ser bastante con las manos. Creo que es mucho más fácil ir siguiendo. Y entonces, pues la idea es, les decía, ir aprendiendo. Entonces, el curso es opción a, si no entienden mi letra, pues, ah, muy bien. Entonces, pues lo primero, creo yo, es tratar de ver. Disculpe, profesor, se está cortando mucho el audio. Se está cortando el audio. Sí. Eso debe ser mi señal de internet. Oh, Eh, no sé qué, porque sí estoy bastante cerca del router, que sea algo. Bueno, si hay algo que necesita. Entonces, bueno, lo primero es, se escucha muy bajito también. Eh, ahí se escucha mejor.
Sí, creo que sí. ¿Sí? Ok, ok, bueno, entonces, primero, ¿qué es el Machine Learning? Pues lo primero es que es un campo de estudio. Es un ok. Es un campo de estudio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace este campo de estudio? Es que le da la capacidad, le da la capacidad, no puedo hacerlo. Vamos a ver si hay otra forma. Ahí estamos. No sé si ven mi pantalla, Todavía no. ¿no? Ahí. No, Juan Diego, todavía no se mira. No, todavía no. Voy a intentar, voy a intentar otra cosa. Me voy a desconectar un ratito. Bueno, Ok, no sé si se ve la pantalla ahora. sí, ahí está. Sí, perfecto. Ok, esto era lo que tenía pensado al inicio, pero me estaba costando conectarme desde la computadora. Ok, entonces creo que ahora sí va a estar mucho mejor. Ok, entonces introducción al Machine Learning. Entonces lo primero que queríamos ver, ¿verdad? Ahora sí, es qué es Machine Learning. Y entonces, pues, es un campo de estudio. ¿Y qué hace este campo de estudio? Le da la capacidad a las máquinas o a las computadoras, ¿verdad? De, y lo voy a poner entre comillas, de aprender. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que una computadora no es inteligente, ¿verdad? Y entonces que le da la capacidad de aprender o de simular que aprende, ¿verdad? Sin la necesidad de ser programada explícitamente. Básicamente, esta es la idea del Machine Learning. Y entonces, ¿cuál es qué es, cómo logra hacer esto? Y entonces, pues, aprende de la experiencia. Así trata de simular realmente el proceso de aprendizaje. Entonces, es aprender de la experiencia. ¿Y a qué nos referimos con la experiencia? La experiencia es realmente usar datos que nosotros tengamos y estos datos pues
son útiles cuando usamos ya sea ecuaciones o algoritmos. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, es a lo que es, a partir de los datos, usando estas ecuaciones y estos algoritmos, es que podemos usar machine learning. Y a esto de aquí, a las ecuaciones o los algoritmos, es a lo que nosotros le vamos a llamar el modelo. Entonces, no sé si queda más o menos claro de qué es de lo que se trata todo esto de Machine Learning. Ahora, lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer es que vamos a enumerar algunas de las aplicaciones o las aplicaciones principales que tiene Machine Learning. Y entonces, el primero, creo que una de las aplicaciones son los automóviles con piloto automático. El reconocimiento de imágenes. Y esto es algo bastante bueno. Por ejemplo, veamos aquí, ¿verdad? Básicamente está requiriendo escribir a pesar de mi letra tan mala, ¿verdad? Y esto es Machine Learning, ¿verdad? ¿Sí? Y también hay un reconocimiento de voz. No sé si Webex tiene esto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahora en Meet de Google, incluso podemos habilitar la opción de subtítulos y funciona bastante bien, ¿verdad? Entonces, va reconociendo los sonidos y los va transformando. Esto también se usa en Machine Learning. Y entonces me van a decir, bueno, ¿y eso tiene que ver con epidemias? Pues lo que tiene que ver es que todos estos tienen algo en común. Y es que todos se basan o están basados en la capacidad de predicción o de proyección. Quiere decir que aquí la computadora es capaz en los automóviles con piloto automático, es capaz de prever qué situaciones son de peligro y qué situaciones no. Entonces, si frena o tira el timón o hace cualquier otra cosa. El reconocimiento de imágenes también es capaz de predecir, aunque yo haga la letra E así o la haga así, que son diferentes, ¿verdad? Es capaz de predecir que eso va a ser una letra E y el reconocimiento de voz igual. Entonces, todo esto tiene como base la capacidad de predicción o de proyección. Yo prefiero hablar de proyección que de predicción. ¿Por qué? Porque la predicción, pues, es al final de cuentas como que si tuviéramos una bola de cristal y no siempre vamos a acertar y es más, no siempre vamos a buscar que acertemos eh, a los modelos que estamos viendo, pero eso voy a hablar un poquito más adelante de ello. Entonces, ¿por qué en 2 horas no da tiempo de estudiar un curso o aprender Machine Learning a profundidad? Pues por las herramientas que necesita, ¿verdad? Las herramientas que utiliza, pues la primordial es, si nos vamos a basar en datos, y ese aprendizaje a partir de datos se logra gracias a la estadística. Es más, yo me atrevería a decir, pero esto es un punto de vista muy personal, que Machine Learning es una forma muy astuta de utilizar estadística utilizando computadoras, ¿verdad? Gracias a las computadoras y a la programación. Entonces, bueno, el siguiente punto pues, es la programación. Ahí pues es de programar en su lenguaje favorito. Los más utilizados en este ámbito son
R, Python y en algunos casos MATLAB. Yo tengo una preferencia por estos dos por ser gratis, ¿verdad? Por ser la mayoría de las librerías son abiertas y bueno, yo tengo una preferencia particular por Python porque se me hace más fácil porque es lo que uso normalmente, ¿verdad? Entonces, pues hay que saber algo de estadística, hay que saber programar. Otra herramienta muy importante para poder entender qué es lo que hay detrás de los algoritmos es el álgebra lineal. Para los que estén o los que hayan estudiado ingeniería o estén estudiando sobre todo ingeniería, física y matemáticas, yo creo que álgebra lineal es tal vez el curso más importante de los cursos básicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que realmente permite sentar las bases para la matemática aplicada. Y luego, por supuesto, también tenemos métodos numéricos, ¿verdad? ¿Qué son los métodos? Los métodos numéricos, pues, nos sirven para poder resolver problemas o resolver, por ejemplo, ecuaciones. Pueden ser ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales, que aproximan la solución y normalmente la aproximan bastante bien, la solución real, sobre todo cuando no podemos resolver las cosas de forma explícita, así con papel y lápiz, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que necesitamos todas estas herramientas, pues es realmente difícil en un curso de 2 horas poder abarcar todo esto y después ya abarcar explícitamente lo que son los algoritmos de Machine Learning. Entonces, ahora, ¿por qué es que está incluido? Creo que es importante, ¿verdad? ¿Por qué es que está incluido dentro de esta escuela un curso de Machine Learning? Y la razón es por los modelos, ¿verdad? Que podrían ser modelos matemáticos, que es el tema principal de la escuela. Supongo que bueno, sé que ya se toparon con varios modelos, se toparon con, por ejemplo, modelos compartimentados, modelos basados en agentes, los modelos compartimentados que lo dio Pedro Morales, dio Enrique Pasos, los modelos basados en agentes que está a cargo de Juan Carlos Córdoba. Y bueno, entonces creo que lo primero es por qué estos modelos son más una proyección o pueden servir para proyectar algo más que una predicción. Son una proyección porque proyectan un comportamiento a futuro. Perdón, basado en el comportamiento pasado. Y esto del comportamiento pasado, pues es la estadística, ¿verdad? Entonces, dadas las condiciones que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Nosotros proyectamos qué es lo que puede pasar a futuro, pero no quiere decir que lo vayamos a predecir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los escenarios pueden ir cambiando y sobre todo en un contexto de epidemias, ¿verdad? Donde las condiciones han ido cambiando. Incluso eso lo podemos ver muy palpable ahora con la epidemia de COVID, ¿verdad? Donde pues las medidas de cada gobierno en cada país han ido cambiando y eso influye en el comportamiento de la epidemia. Luego que hay el mismo comportamiento de la epidemia también
va cambiando, y al no conocerla explícitamente, pues los modelos no son tan robustos como para poder predecir qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, más que una proyección, más que una predicción, es una proyección. Y luego, que yo decía también, les comentaba, que también muchas veces buscamos que no sea una predicción. ¿Y por qué no buscamos que sea una predicción? Porque al realizar la proyección, nosotros tenemos un escenario. Y, por ejemplo, en el contexto de epidemias, usualmente ese escenario es malo. Es un escenario bastante malo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que a partir de las proyecciones se tomen acciones, y estas acciones, ¿qué van a hacer? Van a hacer que las proyecciones no se cumplan, o eso esperaríamos, ¿verdad? Que las proyecciones no se cumplan y que tengamos un mejor futuro de lo que se proyecta. Entonces, que la gente que toma decisiones, pues tome las decisiones pertinentes para que el escenario sea mejor. Esto es casi a todo nivel. O sea, puede ser en el contexto de epidemias, puede ser en el contexto de una empresa, por ejemplo, donde pues la idea es que los que toman las decisiones dentro de la empresa también puedan influir para que esto sea de mejor manera. Y entonces esto es muy claro. Esto me lleva al siguiente punto, que esto es muy claro en los modelos compartimentados, ¿verdad? Que les expusieron Pedro y Enrique. En los modelos compartimentados, nosotros, por ejemplo, teníamos tasa de contagio, ¿verdad? Y entonces, que disminuir la tasa de contagio iba a disminuir la cantidad de infectados activos. Eso, eso se puede ver, y entonces a eso corresponden las medidas que se van tomando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos modelos compartimentados? Diferencia entre modelos compartimentados y los modelos de Machine Learning. Los modelos compartimentados muestran una relación explícita entre las variables, ¿no? Quiere decir que nosotros sabemos exactamente cómo influye una variable sobre la otra, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que si tenemos menos proporción de población susceptible, entonces eso quiere decir que probablemente tengamos más infectados o tengamos más recuperados, etcétera, etcétera. En Machine Learning, estas relaciones no son tan evidentes, sino que nosotros prácticamente podemos ir monitoreando algunos comportamientos, ¿verdad? Pero no quiere decir que conozcamos exactamente cuáles son las relaciones entre las variables. Pero, ¿cuál es la ventaja de los modelos con Machine Learning? ¿Cuál es la desventaja de los modelos compartimentados? La ventaja de los modelos compartimentados es conocer esa relación, ¿verdad? Pero la desventaja es que necesitamos un modelo teórico robusto, ¿verdad? O sea, necesitamos ya tener un modelo teórico que nos dé esas relaciones. En cambio, con Machine Learning nosotros no necesitamos eso y podemos hacer proyecciones sin necesidad de tener un modelo tan robusto. El problema es que es más difícil poder interpretar y tomar las decisiones adecuadas. Entonces, yo me atrevo a decir que los modelos de Machine Learning son buenos para análisis que son exploratorios, en los que la teoría detrás del comportamiento de los fenómenos no se conoce muy bien, pero queremos iniciar a ver qué es lo que puede pasar. No sé si me siguen hasta acá. Si alguien tiene dudas o algo, por favor, también pueden ir preguntando.
Ah, se mira cuando... Ok, entonces voy a cerrar la cámara. Ok, ahí estamos. Muy bien. Entonces, eh, vamos a empezar a hablar con las proyecciones, ¿verdad? Y vamos a hacer un repaso de algo que creo que la mayoría de ustedes ya conocen, pero que vale la pena hacerlo. Y es un repaso bastante extenso. Y es un método que se ve en los cursos de estadística. Entonces, viene desde la estadística. Pero creo que también es el primer método de Machine Learning. ¿Y cuál es ese método que viene desde la estadística y primer método de Machine Learning? Es la regresión lineal. Ok, ¿para qué sirve la regresión lineal? Sirve para extrapolar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo, a ver, yo tengo un conjunto de datos, ¿verdad? Que los puedo tener por variables X y Y, ¿verdad? Estas son, tendría mis observaciones. Vamos a ponerlas así en rojo. Y como podemos ver aquí, ¿verdad? Estas observaciones pues pareciera que tienen un comportamiento que podría asemejarse a una recta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es determinar cuál es la recta que, que refleje este comportamiento. Y creo que aquí se entiende mucho mejor la idea de proyección. ¿Por qué? Porque yo tengo estos datos que tengo aquí en rojo, ¿verdad? Pero entonces puedo venir y puedo proyectar qué sucedería si, por ejemplo, X tuviera este valor. Entonces, si X tuviera este valor, ¿no? Tengo que hacer un poquito más larga mi recta. Ahí estamos. Entonces, yo sé que si X tiene este valor, entonces mi modelo me proyecta este valor de Y que tengo en el eje vertical, ¿verdad? Esa es básicamente la proyección. Yo puedo saber qué es lo que sucedería si yo tengo variables, este valor en la variable, en lugar de tener alguno de los que corresponden a los puntos rojos. Y al mismo tiempo, pues me da una tendencia que es la que me permite proyectar esto, ¿verdad? Y usualmente, pues estas tendencias, pues van acompañadas de sus incertidumbres, que vienen algo así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pero aquí, si nosotros podemos ver esto, pues, esta pues parece que refleja bastante bien el comportamiento de estos datos, ¿verdad? Pero digamos ¿y cómo se ve eso? Se ve como una recta que pasa cerca, decimos cerca de estos datos, ¿verdad? Pero ¿cómo sé yo que esta que también cerca de los datos no es la correcta? O si, por ejemplo, esta café de aquí también no es correcta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo? ¿Cómo saber cuál es la recta que mejor refleja la tendencia, ¿verdad? Y bueno, creo que no voy a
explicar el método, solo lo voy a nombrar, ¿verdad? Pero aquí lo que se hace es que se utiliza un método que es bastante conocido y es el método de mínimos cuadrados. Ok, ¿y cuál es la idea de ese método? La idea de ese método, pues vamos a ver aquí, tenemos otra vez nuestro montón de puntitos, ¿verdad? Y es tratar de ver las distancias que hay entre la recta y los puntos, ¿verdad? Y encontrar el mínimo de las distancias. Básicamente esa es la idea, ¿verdad? El que minimiza en promedio esas distancias, ¿sí? Esa es básicamente la idea detrás del método de mínimos cuadrados. Y ahora pues surge otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo saber si una tendencia lineal es buena o es la adecuada, ¿verdad? Y entonces, pues aquí, pues la mayoría de ustedes ya conocen, ¿verdad? Se puede evaluar, por ejemplo, el R cuadrado, ¿verdad? Entonces, el R cuadrado, que es el coeficiente de correlación, cuando tiende a uno, pues tendemos a decir que es buena, y lo voy a poner entre comillas, y luego cuando el R cuadrado tiende a cero, pues tendemos a decir que es mala, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿qué otro supuesto hacemos con el método de mínimos cuadrados? Con el método de mínimos cuadrados, decimos que hay una distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Una campana de Gauss, ¿verdad? Alrededor de esta recta que es la elegida, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí, pues mis datos van a estar distribuidos alrededor de una campana de Gauss en cada uno de los puntos de la recta, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros hacemos una prueba de hipótesis, ¿verdad? Y entonces con eso, pues sacamos, por ejemplo, el factor P, etcétera, etcétera, y todos los otros estadísticos que nosotros podemos sacar de una regresión lineal. Y así es como validamos si nuestra regresión lineal es buena o no, ¿verdad? Creo que esto la mayoría de nosotros lo conocemos y lo hemos utilizado más de alguna vez. Pero hay que tener cuidado. Y aquí vamos a poner así, ojo, con las regresiones lineales. ¿Por qué? Porque si nuestro comportamiento es bastante suave, digamos, es decir, bastante bien portado, entre comillas, a nivel local, por eso pongo todo, porque es si se comporta, si es algo bien portado, ¿verdad? Todo parece lineal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos las cosas muy de cerca, ¿verdad? Es como, por ejemplo, tomemos un círculo y cuando nosotros nos acercamos mucho, mucho, mucho al círculo, pues eso puede ser una recta. Pero cuando nos alejamos y vemos, sería más, ¿verdad? Vemos que es una recta. Entonces, a nivel local, todo parece ser lineal, ¿verdad? Entonces, eso, pues, puede ser bastante eh, confuso, ¿verdad? Y entonces veamos, por ejemplo, aquí,
si yo tengo un set de datos como este de acá, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un set de datos como este de acá, pues yo podría decir, bueno, utilizo mi método de mínimos cuadrados y digo que pues esta recta es la que refleja el comportamiento, ¿verdad? Pero ahora sí, alejémonos un poquito más, ¿verdad? Y veamos un comportamiento como este. Entonces yo puedo hacer mi método de mínimos cuadrados, ¿verdad? Por ejemplo aquí, con la recta, ¿verdad? Y tengo este comportamiento de acá. Y puede ser que mi R cuadrado y mis estadísticos salgan muy bien, ¿sí? Pero aquí a simple vista nosotros podemos ver que hay un patrón de puntos que al inicio, por ejemplo, están arriba de la curva azul, luego van a estar abajo de la curva azul y luego la curva azul. ¿Esto qué quiere decir? Que a simple vista, este supuesto de distribución normal o de campana de Gauss no se da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debería estar igualmente repartida de ambos lados. Cuando esto no es en todos los puntos de la recta. Y esto de aquí, pues vemos que no es cierto, ¿verdad? Entonces aquí no hay distribución normal. Y entonces el modelo lineal o la regresión lineal no funciona, ¿verdad? Esto es aquí, en este caso, el modelo no funciona, aunque parecía funcionar al inicio cuando teníamos solo nuestros primeros datos. Entonces, esto nos da una lección muy importante. Y la lección es que hay que evaluar constantemente la validez del modelo. Y esto va tanto para los modelos compartimentados como para los modelos de Machine Learning. Puede ser que al inicio el conjunto de datos que nosotros tenemos funcione muy bien, ¿sí? El modelo que nosotros estamos utilizando funcione muy bien. E incluso que las primeras predicciones que nosotros hagamos funcionan bastante. Pero poco a poco las proyecciones que nosotros vamos haciendo pues no van a ser tan buenas y hasta que después ya no son buenas para nada. A veces sucede, a veces no, ¿verdad? Y entonces necesitamos estar evaluando nuestro modelo, ¿verdad? Entonces tener un patrón un patrón de comportamientos para ciertos datos no significa que nosotros vayamos a tener el mismo patrón de datos después, ¿verdad? Entonces, por eso también aquí recalco de nuevo en que en este caso tenemos proyecciones y no predicciones, ¿verdad? Entonces, esto creo que sí es algo muy, muy importante que hay que estar evaluando constantemente nuestros modelos, ¿verdad? Porque puede que haya condiciones que cambien, ¿verdad? Y al haber condiciones que cambien, pues eh, tenemos, al tener condiciones que cambian, pues tenemos un cambio en el comportamiento también, ¿verdad? Entonces, en el caso de las epidemias, nosotros veíamos, o no sé si ustedes vieron en algún momento, ¿verdad? Que en los primeros días de la epidemia la gente hacía una regresión lineal. Esto en los primeros días, ¿no? Y entonces decían que predecían el comportamiento de la epidemia. ¿Por qué? Porque al día siguiente le pegaban, ¿verdad? ¿Sí? Le pegaban más o menos a la cantidad de casos que iba a haber. Pero sí, aquí se está dando precisamente este fenómeno, donde nosotros tenemos estos datos acá y al inicio se ve lineal. ¿Por qué? Porque a nivel local todo.
Y entonces eso sucedía en los primeros días, pero después ya no funciona. Y entonces, ¿qué se pusieron a hacer? Se pusieron a hacer un modelo exponencial, ¿verdad? Y entonces el modelo exponencial, ¿cómo se ve? Se veía algo así, ¿verdad? Y entonces también, al inicio, como ustedes pudieron ver con Enrique y con Pedro, al inicio de la epidemia, digamos, aquí sería en los primeros días, pero realmente sería, vamos a ponerlo así más colorido, en los primeritos días, ¿no? Y aquí ya un poquito más, ¿verdad? En los primeros días también parecía funcionar muy bien. Pero después, ¿qué vemos? Vemos, y lo vamos a poner aquí en otro color, ¿verdad? Que la curva empieza a hacer esto, ¿verdad? Y entonces, después, el modelo exponencial ya no funciona, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué estaban malos estos modelos? Incluso desde el inicio, ¿verdad? ¿Alguien tiene o alguna objeción de lo que estudiaron en los modelos compartimentados? ¿De qué está mal con el modelo exponencial? A ver, el modelo lineal tiene esta forma, ¿verdad? Y es igual a ax más b. Y el modelo exponencial tiene esta forma, ¿verdad? Podría ser a más exponencial de bx más c, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué problema tienen estos modelos? ¿Alguno de los que asistió al curso de compartimentados? No tomaban en cuenta eh, los compartimentos, o sea, se creía, o sea, solo se tomaba en cuenta que toda la población iba a seguirse contagiando, pero no tomaba en cuenta en algún punto iban a haber recuperados o Es inmunes. peor, es peor que esto. Pero sí, tenés razón. Exactamente, Miguel. Miguel lo escribió en el chat. Dice que asumen una población infinita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y eso lo que hace es que, pues, tenemos, o sea, no hay una cota posible, ¿verdad? Un modelo exponencial siempre crece cuando el tiempo tiende a infinito, pues el modelo tiende a infinito y un modelo lineal es lo mismo, ¿verdad? Entonces, estos modelos presuponen una población infinita. Entonces, para los primeros días de una epidemia, pues reflejan bastante bien el comportamiento, pero no con esto se puede llegar a inferir, por ejemplo, en qué momento llegaríamos a un pico de infección. ¿Sí? Entonces, después, qué fue lo que empezó a hacer? eh, ¿Qué fue lo que empezó a hacer la gente con estos modelos? Esto era porque los modelos compartimentados pues son más complicados, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, o sea, es más difícil resolver ecuaciones diferenciales que evaluar este tipo de modelos, ¿verdad? ¿Sí? Y también, pues yo creo que era una mejor aproximación usar de una vez modelos compartimentados. ¿Por qué? Por las ventajas que les dije la primera vez, ¿verdad? Aunque fuera difícil saber un modelo que se adaptara exactamente a esta epidemia. Pero entonces, ¿qué empezó a hacer la gente aquí? Pues empezó a tratar de buscar funciones que se asemejaran a esta curva. Y entonces de aquí, pues, el modelo logístico. ¿Y el modelo logístico qué es lo que tiene? Se basa en una curva que se llama sigmoide. ¿Sí? Entonces, una curva sigmoide, ¿cómo es? Es una curva que viene, empieza a crecer lentamente, luego empieza a crecer rápido y luego
se estabiliza hasta llegar a un punto acá, ¿verdad? Y entonces usualmente pues esto es nuestra población total, ¿sí? Y esta es nuestra curva de acá. ¿Qué nos permite hacer esto? Tomar el pico de la infección, ¿verdad? Tenemos los reportes diarios, ¿verdad? Datos diarios, ¿no? Los nuevos casos. Y acá, pues tenemos eh, los acumulados, ¿verdad? El reporte acumulado. ¿Y cómo se puede ver esto? Esto se puede ver como la derivada, ¿verdad? Y entonces, y el pico de infección ocurre acá, en lo que se llama el punto de inflexión de la curva. Y esto es fácil de determinar, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso, digamos, para aprender algoritmos de Machine Learning es utilizar lo que se llama el modelo logístico, pero nosotros lo vamos a utilizar de otra forma. Regresiones donde tenemos aquí la variable de tiempo, ¿verdad? Y aquí los casos, ¿verdad? ¿Sí? Sino que lo vamos a utilizar de otra forma. Y ese es tal vez ya, también es un modelo que se basa bastante en estadística, ¿verdad? Pero que es un poco distinto. Es un poquito distinto a la regresión lineal, aunque en el fondo sigue siendo lineal. Y vamos a ver por qué. La ecuación de una curva logística es la siguiente. Y es igual a exponencial de beta 0 más beta 1 por x dividido la exponencial de beta 0 más beta 1 por x más 1. Entonces, esta es la curva que nosotros vamos a tratar de ajustar y se ajusta también con el método de mínimos cuadrados, ¿verdad? Lo único es que aquí, pues, cuando el tiempo tiende a infinito no va a tender a n, ¿verdad? Sino que en este caso, aquí, pues, y tiende a 1, ¿verdad? ¿Sí? Le cambiamos la escala, pero esto solo es de multiplicar por otra constante y entonces por n, por ejemplo, y entonces ya tendería a n, ¿verdad? Y entonces la idea es encontrar beta 0 y beta 1 para esto. ¿Y cómo se hace? Pues lo que se hace es que esto se puede linealizar. Esta ecuación de acá es equivalente, y ustedes pueden hacer el álgebra, ¿verdad? Al tomar el logaritmo natural de y sobre 1 menos y, entonces agarran sus datos y le calculan el logaritmo, ¿verdad? Y esto es igual a beta 0 más beta 1 por x. Y esto es un modelo lineal, ¿verdad? Entonces, realmente hacer una regresión logística o hacer una regresión lineal es básicamente lo mismo y entonces podemos realizar todo este proceso que habíamos visto, ¿verdad? De comprobar cuál es el R cuadrado, ver los factores P de la regresión, etcétera, 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 ¿verdad? A ver si nuestro modelo está capturando los datos. Ahora bien, ¿para qué otra cosa podemos usar esta regresión logística? Si nos damos cuenta, la función logística, la voy a volver a dibujar, ¿verdad? La curva logística tiene más o menos esta forma, ¿verdad? Vamos a poner que el punto de inflexión, perdón, sea justo en el eje vertical, aquí. Este es el 1 y este de aquí es el 0, ¿verdad? Que esté justo en el eje vertical. Entonces, aquí está nuestro punto de inflexión, ¿verdad? Y tenemos este
aquí, ¿verdad? Entonces nuestra curva está entre 0 y 1, ¿sí? Va a decir que 0 va a corresponder a un no y 1 va a corresponder a un sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer con esta curva? Puedo hacer algo que se llama clasificación. ¿Y nos puede servir clasificación en el concepto? Nosotros podemos clasificar a la población como infectados o no infectados. En otro cuadro cercano a la medicina, digamos, también, en aspectos de nutrición, es, por ejemplo, presenta cuadro de desnutrición o el paciente no presenta cuadro de desnutrición. Entonces, si podemos nosotros clasificar de forma binaria las cosas, entonces que al final podemos clasificar siempre de forma binaria, ¿verdad? Por ejemplo, eh, para este caso, ¿verdad? Para el caso de epidemias, por ejemplo, nosotros tenemos aquí susceptibles, infectados. Nosotros podemos hacer una regresión logística para cada una de estas variables, donde aquí podemos contestar por sí o por no. Aquí podemos contestar por sí o por no. Y aquí podemos contestar por sí o por no, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al final, aunque nosotros lo querramos dividir la población en tres, siempre podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Siempre podemos dividirlo en dos partes, ¿verdad? Entonces acá, pues nosotros podemos poner otra variable, ¿verdad? Alguna variable que nosotros tomemos en cuenta explícitamente en los modelos, ¿verdad? Como por ejemplo, qué sé yo, el lugar de residencia. O qué sé yo, esto se puede cuantificar, ¿verdad? Hay procesos de cuantificación, pero pongamos algo más sencillo que ya esté cuantificado, ¿verdad? El, el ingreso mensual por persona en la casa, por ejemplo. Y yo puedo ver si está infectado o no está infectado y cómo influye ese ingreso mensual, por ejemplo, que es un modelo que nosotros no teníamos contemplado, que contesta a otra pregunta completamente diferente. Los modelos compartimentados, ¿a qué pregunta pueden contestar? Pueden contestar a la pregunta, por ejemplo, ¿cuándo va a ser el pico? ¿O cuántos infectados vamos a necesitar? Y si la capacidad hospitalaria es suficiente para cubrir la incidencia de esta epidemia, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver, ¿será que hay una relación entre los factores socioeconómicos o no de las personas para ver si se infectan o no se infectan con la enfermedad? Yo me atrevería a decir que sí, pero digamos, un estudio que se puede hacer es ver esto, ¿verdad? El ingreso mensual por persona y ver si está infectado o no. Si se logra recuperar o no, ¿verdad? También. Ese tipo de cosas podemos verlo y podríamos llegar a hacerlo por medio de una regresión logística. Y entonces aquí, pues no es tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es tan fácil como tomar simplemente una prueba de hipótesis. Y eso es lo que vamos a ver mañana, ¿verdad? Ahorita solo lo veo rapidísimo. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a tener el ingreso, ¿verdad? El ingreso económico. Entonces aquí no hay un modelo que realmente nos diga qué es lo que sucede, pero aquí todos mis puntos van a ser ceros o unos, ¿verdad? Va a ir cambiando el ingreso acá y voy a tener aquí ceros y unos, ¿sí? Entonces, hacer una prueba de hipótesis no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque no voy a tener mis datos no van a estar distribuidos normalmente alrededor de la curva que yo estoy considerando, sino que va a ser otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es, ¿y esto, cómo validamos estos modelos?
Y creo que ahí la voy a dejar por ahí. No sé si alguien más tiene dudas o tiene comentarios. Y bueno, estos algoritmos, ya utilizar la regresión logística como tal para hacer algoritmos de para hacer clasificaciones, ¿verdad? Esto ya se conoce ya como Machine Learning, ¿verdad? Los primeros de Machine Learning o de Statistical Learning. No sé si alguien tiene preguntas. No, parece en el chat no hay. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere abrir su micrófono, pues bienvenido. O comentarios o lo que sea, O ¿verdad? comentarios. Ajá. Sugerencias. ¿No? Bueno, Bueno, entonces entonces nos muchas vemos gracias, mañana, Juan. ¿verdad? Ujú. Ok. Una cosa más, solo recuérdense que estamos subiendo a un canal de YouTube los videos, por si quieren repasar algo, los pueden ver ahí. Es el canal de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ok. Entonces, estamos ahí. Bueno, gracias, feliz tarde. Feliz tarde entonces.